Bienvenidos a la clase número 32 de crear una escena sci-fi en Blender. En esta clase vamos a continuar con la composición de nuestra imagen y a este punto me gustaría combinar en una sola imagen todos los elementos que tenemos hasta ahora separados por capas, pero en lugar de empezar a colapsarlas una encima de la otra, lo que nos haría perder todo el detalle diferenciado de las capas por separado, voy a hacer Control A para seleccionar toda nuestra escena y acto seguido voy a hacer Control Shift C y lo que va a hacer es copiar todo lo que está visible en este momento en nuestra selección. Si simplemente hiciéramos Control C, va a tratar de copiar lo que sea que esté en la capa que estemos parados. Pero si hacemos Control Shift C, va a copiar todo lo que estemos viendo en ese momento. Así que ahora podemos hacer Control V y tenemos una capa con todos los elementos de nuestra imagen hasta ahora combinados en una. Voy a hacer Control J sobre esa capa para duplicarla, porque ahora vamos a empezar a hacer una edición de color sobre esta imagen y en caso de que la apliquemos y nos arrepintamos, es bueno siempre tener una copia del estado anterior de nuestra imagen para poder volver, incluso si nos quedamos sin retrocesos en Control Z. Y con esta capa seleccionada voy a ir a Filter y seleccionar Camera Raw Filter. Este entorno se utiliza generalmente para edición de fotografías en formato RAW, es decir, en formato crudo, pero tiene una serie de herramientas organizadas de un modo muy práctico que nos va a venir muy bien para hacer una edición de color y detalles en nuestra escena. Lo primero que voy a hacer es jugar un poco con este slider de temperatura de color. Quisiera que sea quizás un poco más fría nuestra imagen, llevándolo hacia el azul. Voy a irme a la segunda solapa, en la que tenemos una herramienta de curvas, y voy a reducir un poco los puntos brillantes de nuestra imagen, que están un poco sobreexpuestos, y voy a levantar un poco las sombras para seguir acentuando el efecto retro que buscábamos darle con los efectos de la clase anterior. Voy a irme a la cuarta solapa, que nos trae un editor de hue, saturación y luminosidad, y desde este panel quisiera empezar a afectar la saturación general de nuestra imagen para acentuar ciertos elementos y disimular otros, es decir, para dirigir la vista del espectador a través de el control de la saturación de nuestros elementos hacia ciertos puntos en particular. Por ejemplo, me gustaría destacar el ojo color rojo de nuestro dron, así que me voy a ir al panel de saturación y voy a elevar la saturación del color rojo para que se marque mejor en nuestra imagen, y voy a reducir un poco la saturación de los colores violáceos e incluso también un poco la de los azules. Me voy a ir al panel de luminosidad y acentuar todavía más el rojo del ojo y reducir un poco los azules, que están bastante brillantes en esta imagen. También voy a pasar por el panel de hue y voy a empezar a probar de modificar un poco lo que son los tonos violáceos por alguno que nos dé una sensación más homogénea de los colores. Y vemos que si lo arrastramos hacia la izquierda, acercamos los valores violetas hacia el azul, que es el otro color que está iluminando nuestra escena. Lo voy a llevar a un -12 para hacer, como había dicho, un poco más homogénea la paleta de color de nuestra composición. Y voy a confirmar los cambios que estuvimos haciendo cliqueando OK. Y ahora podemos ver la diferencia entre el estado anterior, que habíamos generado una copia, y lo que acabamos de hacer. Y vemos que tenemos una imagen en general menos desaturada, pero más fácil de leer, más fácil de interpretar, porque en esta versión nuestra vista se dirige mucho más rápidamente hacia el lente del dron y a partir de ahí podemos apreciar la figura del dron. En esta, la saturación de los bordes quizás es un poco abrumadora hacia la vista y estando tan a los bordes de la imagen toda esa saturación nos distrae un poco del elemento principal de esta escena, que debería ser el dron en sí. Y continuando con nuestra edición, en la versión que acabamos de editar, voy a generar otra copia de esta imagen
siempre para preservar el estado anterior de nuestra edición. Y voy a seleccionar la herramienta Dodge, que nos ayuda a acentuar puntos de luz. Lo voy a setear para que funcione sobre las highlights, es decir, sobre los puntos luminosos. Le voy a bajar la exposición a un 10% en lugar de 50%. Y voy a trabajar con un pincel mucho más pequeño, de unos 15 píxeles. Y a partir de esta herramienta empezar a acentuar puntos de luz manualmente sobre nuestra imagen. Podemos rotar nuestro lienzo manteniendo apretado la tecla R y rotando con el mouse. Y voy a empezar a pintar líneas de detalle sobre nuestra imagen. Voy a subir un poco la exposición porque en 10 resultó ser un poco bajo. Vamos a probar con 50. Ahora sí está mejor. Con la tecla escape cancelamos la rotación que hayamos modificado. Si algún sector nos quedó mal, es bueno que tengamos el estado anterior debajo, porque ahora podemos simplemente borrar los sectores en los que nos equivocamos. Voy a colapsar la última capa sobre la anterior y generar una nueva copia, y vamos a volver al Camera Raw Filter para aplicar algunos otros efectos. Nos vamos a ir a la pestaña de Effects y acá vamos a agregar un poco de grano que también va a aportar a la apariencia retro de nuestro estilo, y voy a agregar desde acá una viñeta. Primero la voy a llevar al punto máximo de potencia. Voy a seleccionar prioridad de color y la llevamos hasta acá solamente para poder visualizar mejor en qué sector de nuestra imagen se está aplicando, pero después vamos a hacerla más sutil. Vamos a llevar el midpoint más cerca del centro y feather, que es la difusión de los bordes, lo vamos a llevar más hacia arriba. Y ahora sí vamos a volver este valor a 0 y empezar a bajar de a poquito hasta generar una viñeta sutil, no demasiado exagerada. El secreto de la viñeta es que no se note. Si está así, si es muy evidente que tenemos una viñeta, lo más probable es que la estemos aplicando mal. La idea es hacer un sombreado sutil sobre los bordes de la imagen para guiar la atención hacia el centro, pero no de manera evidente. Lo voy a llevar a menos 25 y vamos a confirmar esa modificación. Podemos chequear el cambio y a este punto estamos muy cerca de dar por terminado nuestro proyecto y completar la postproducción de nuestra imagen. Lo que me gustaría agregar es un efecto también muy típico de este tipo de estéticas, y es lo que se llama aberración cromática, que es lo que ocurre cuando producimos un desfasaje entre los canales RG y B, lo que produce que empecemos a ver bordes de colores en los elementos de nuestra imagen. Y para generar un efecto interesante, en lugar de hacer un desplazamiento de uno de los canales, vamos a hacer una distorsión de lente sobre uno de los canales. Va a funcionar de la siguiente manera. Vamos a ir a la solapa de canales en nuestra interfaz. Vamos a cliquear sobre el canal rojo, de tal modo que ahora solamente nos despliega la información que tenemos en el canal rojo de nuestra imagen. Vamos a hacer Control A para seleccionar todo y Control C para copiar esta selección. Voy a volver al modo de RGB, voy a volver al sector de capas y voy a hacer Control B para pegar la información de los valores de rojo de esta imagen, y a esta imagen le voy a aplicar una distorsión de lente con este efecto que se llama Lens Correction. Voy a ir a la solapa de Custom y con este slider podemos empezar a modificar la distorsión de lente de nuestra imagen. Le voy a hacer una distorsión muy sutil, un valor 2. Le voy a dar OK. Y como podemos ver, si hacemos Control Z y de vuelta, los bordes de nuestra imagen
están estirados hacia afuera. Y ahora con esta versión de nuestra capa R distorsionada, voy a hacer Control A, Control C, es decir, voy a hacer Control A para seleccionar todo, Control C para copiar nuestra selección. Y a este punto podemos incluso borrar esta capa, porque lo que vamos a hacer es irnos a la solapa de canales de nuevo, seleccionar la capa roja de nuevo, y ahora vamos a hacer Control B. Y lo que acabamos de hacer es reemplazar el valor rojo de nuestra imagen por una versión con distorsión de lente de la misma imagen. Es decir, que si ahora vamos a la versión RGB, tenemos sobre los bordes lo que se llama una aberración cromática. Este efecto de acá, de tener los colores de los bordes corridos, es una aberración cromática. Y vamos a dejar que ese sea el toque final que pase a coronar la finalización de nuestro proyecto, porque ya tenemos nuestra escena sci-fi modelada, texturizada, con shaders, con iluminación, con render y con composición final. Así que si llegaron hasta acá les agradezco muchísimo la paciencia y vamos a tener una pequeña clase final como conclusión a partir de esta, en la que solo nos queda ir a File, Save As y guardar nuestra imagen en el formato que prefiramos. Si la vamos a subir a internet, lo más lógico sería usar JPG o PNG, pero si exportamos en PNG tengamos en cuenta, antes de guardarla, ir a Imagen, Modo y cambiarla a 8 bits, porque si la guardamos ahora mismo en PNG nos va a guardar un PNG de 16 bits y muchas plataformas en internet no soportan imágenes de 16 bits, así que sería conveniente que la convirtamos a 8 primero. Si la guardamos en JPG no hace falta que convirtamos, porque JPG automáticamente va a guardar la imagen como si fuera de 8 bits. Así que con nuestra imagen compuesta, los espero en la clase siguiente para una conclusión final.